Buenos días, señoritas. Esperemos unos 3 minutitos más mientras el resto de compañeros se van integrando en la reunión. Buenos días, Master. Buenos días, Master. Bien, buenos días con todos una vez más. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Estamos martes 24 de mayo. Espero pues que hayan tenido un buen fin de semana, un buen feriado. ¿Cómo les fue con la tarea de la ruta crítica? ¿Tuvieron algún problema, algún inconveniente? Me gustaría empezar la clase sabiendo. ¿Hubo alguna parte que se le hizo más complicado? Al momento de hacerle el ejercicio, ¿hubo alguna situación puntual que considere usted que tenga que mencionarla?
¿No? Bueno. Entonces, vamos a continuar. El día de hoy vamos a hablar, a ver, la temática de esta semana son 2 puntos. Uno, vamos a hablar sobre las etapas o las fases de un proyecto. Y la siguiente clase hablaremos sobre las evaluaciones SPOX. ¿Ok? Eso lo haremos en la próxima clase. Pero hoy día nos vamos a centrar en hablar un poco sobre las etapas de los proyectos. Los proyectos, como cualquier idea, no se los hace de la noche a la mañana, o no se los culmina de la noche a la mañana, sino que existe un proceso, el cual se lo tiene que ir cumpliendo, el cual se lo tiene que ir realizando de a poco. No se puede hacer todo de golpe. Es por esta razón que los proyectos tienen un ciclo. Bueno, algunos le llaman ciclo, otros le llaman etapas. Es básicamente lo mismo, simplemente lo que cambia es el nombre. De ahí los conceptos son los mismos. En este caso, cuando hablamos de las etapas o de las fases, como queramos llamarlos, hay algunas etapas. Primero tenemos, por ejemplo, la fase de preparación del proyecto, en donde se van a ver involucrados algunos elementos, como para citar un caso, tenemos la etapa de preinversión, la etapa de inversión y luego la etapa de operación. Luego de esa etapa, tenemos la etapa de inversión, bueno, como les dije, la etapa de inversión y la etapa de operación, ¿no? Entonces, en la primera etapa, en esta primera etapa, hay que tomar en consideración de que tenemos que reunir la mayor cantidad posible de elementos para poder darnos cuenta si en realidad ese proyecto vale la pena ponerlo en marcha o no. Recuerde lo siguiente. Cuando hablamos del término proyecto, no solamente lo hablamos en términos de proyectos externos, es decir, me gustaría ponerme un negocio, sino que también lo vemos desde el punto de vista interno. Hago la aclaración, bueno, hago la recordación porque considero que es importante tenerlo eso en mente. La asignatura de llamarse emprendimiento va a centrar su lógica en explicar de qué manera sirven estas herramientas pues, para un emprendimiento. Pero también es justo y necesario, creo yo, de mencionar que también estas herramientas son muy valederas para proyectos internos, es decir, para empresas que ya tienen un tiempo en el mercado y que de pronto les gustaría aumentar alguna línea más de negocio. O inclusive en un propio emprendimiento que ya está en marcha, probablemente por diferentes circunstancias, por diferentes eventos, pues se quiera cambiar el giro del negocio. Es decir, empezamos vendiendo un producto A y terminamos vendiendo un producto B. Que no sería nada raro, les cuento, no sería la primera empresa que hace ese tipo de cosas. Hay muchas empresas que están así. Por ejemplo, ustedes, me imagino que todos ustedes están familiarizados o han escuchado la marca Sony, ¿verdad? ¿Qué vende la marca Sony? ¿Alguien sabe qué vende la marca Sony? Equipos de sonido, también un tiempo que veían celulares, no sé si todavía siguen. Eso es lo que yo más conozco. Correcto, sí, sí, así es. Eso es lo que sabemos. Pero usted sabe con qué tipo
de negocios inició Sony su existencia? Sony inició su existencia allá en Japón, más o menos por la Segunda Guerra Mundial, por esa época, y ellos lo que vendían era, compraban y vendían arroz. Eran, digamos que, distribuidores de arroz. Así inició Sony. Luego que termina la Segunda Guerra Mundial, ellos se dedican a fabricar ollas eléctricas para arroz. Y fue evolucionando hasta lo que nosotros conocemos de Sony. Entonces, el punto es que en ocasiones nosotros podemos iniciar nuestro proyecto teniendo una línea de negocio. Pero, como cualquier proyecto, especialmente si no conocemos el mercado y queremos ponernos un proyecto porque consideramos que es una línea interesante, porque consideramos que es una línea que nos puede generar ingresos, podemos entrar en ese mercado y muy probablemente a medida que vamos ya interiorizándonos en el mercado, podemos darnos cuenta otras necesidades que nosotros no lo habíamos visto cuando estábamos fuera. Pero ya cuando estamos dentro, probablemente hemos visto algo que ese mercado esté necesitando, o que ese mercado sienta que está insatisfecho o que necesita algo más. Entonces, puede ir evolucionando. Entonces, usted empezó con un proyecto, lo puso en marcha, miró y se observó, perdón, sería la palabra más correcta, observó que el mercado necesitaba necesitaba encontrar otro tipo de solucionar otro tipo de necesidades, y ya, ahora sí. Y entonces cambia su giro de negocio y usted tiende a armar un nuevo proyecto. Entonces, hay tres etapas muy marcadas en este caso. La primera, evidentemente, es la etapa de preinversión. La etapa de inversión, perdón, la etapa de preinversión, porque todavía no llegamos a la inversión, es la etapa en donde nosotros planteamos el problema o la oportunidad, porque también puede ser una oportunidad, y a la vez vamos ya definiendo nuestros objetivos. En esta parte, bueno, una vez que está completada la parte de preinversión, lo que viene es la etapa de inversión, o también algunas personas le llaman etapa del ciclo primario, que es en donde ya el problema ha sido definido y comenzamos a buscar las posibles alternativas de soluciones o las posibles acciones para, en el caso de que tenemos una oportunidad de mercado, o plantear las estrategias para poder ganar esas oportunidades de mercado. Ya en esta etapa es donde nosotros planteamos la ejecución del problema. Haga de cuenta de que en esta etapa nosotros planteamos nuestras estrategias para comenzar a ganar clientes en el mercado. Es decir, lo ponemos todo en papel, toda nuestra estrategia. ¿Qué es lo que vamos a hacer para ganar mercado? ¿Qué estrategia vamos nosotros a plantear en caso de que la competencia reaccione? Porque, a ver, en los mercados ya existe competencia. Cuando nosotros somos una empresa aún pequeña, en la cual las grandes empresas no nos conocen, el inicio va a ser bastante sencillo, porque las empresas grandes o las empresas medianas muy probablemente no nos van a tomar mayor atención, o ni siquiera se van a dar cuenta de nuestra existencia en el mercado. Pero, a medida que nosotros vamos pasando tiempo en el mercado, nosotros vamos a plantear estrategias, porque queremos ganar clientes, pues de eso se trata, comenzar a ganar clientes. Y esa estrategia de ganar clientes, si tiene resultados positivos, va a hacer que
los clientes dejen de comprarles a las empresas que habitualmente le compraban. Y eso va a desembocar en que las empresas grandes o medianas, cuando comienzan a irse esos clientes o cuando comienzan a bajar sus ventas, investiguen por qué han bajado sus ventas. Y muy probablemente se van a percatar de que hay una empresa pequeña que está comenzando a captar esos clientes. Lo que ocurre de aquí en adelante es que en ese momento esas empresas grandes, cuando ven que ya hay un competidor que le está comenzando a ganar clientela, van a sacar sus propias estrategias. Por lo general, lo que hacen las empresas es bajar el precio. Lo cual hasta cierto punto es natural de parte de, viéndole el punto de vista de subsistencia, ¿no? Pero lo que pasa es que en el mercado existe algo que se llama la guerra de precios. ¿Usted ha escuchado el término guerra de precios? ¿Sí? Y si lo ha escuchado, ¿qué entiende usted por guerra de precios? La competencia entre mercados más, ¿será? Ya, pero, ok, la competencia se la hace desde muchos puntos de vista. ¿Pero qué entiendes tú por guerra de precios? Específicamente. Miren, por ejemplo, la competencia de precios es cuando una empresa dice, bueno, yo te vendo esta tijera, te la vendo en $1, y tú, mi competencia, me dice, a ver, yo te vendo esa tijera en 90 centavos. Y la otra, para no quedarse atrás, la que estaba vendiendo en $1, dice, ah, ya, tú la vendes en 90. Bueno, yo no la voy a vender en $1, ahora se la voy a vender en 85 centavos. Y comenzamos a entrar en una guerra de precios. Hay algunos expertos en temas de comercialización y venta que sí están de acuerdo en entrar en una guerra de precios. Es decir, que la gente comience, que la empresa comience a bajar, a bajar, a bajar. En lo personal, yo no considero y no me gusta entrar en una guerra de precios. Yo más bien prefiero conocer a mi cliente y brindarle calidad por precio. O si me encuentro, bueno, también depende, ¿no? Si soy un producto de consumo masivo, entonces probablemente podría ajustar mis precios. Una cosa es ajustar mi precio y otra cosa es estar bajando cada cierto tiempo mi precio porque la competencia también le está bajando. Yo puedo bajar mi precio porque considero que lo puedo hacer y que puedo ganar más plata bajándole más el precio. Eso es uno, pero otra cosa diferente es que bajo mi precio simplemente por el hecho de que todos mis competidores comienzan a bajar y comienzo a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Muchas empresas grandes, ok, Carolina, dice establecer un precio en el que se puede vender más productos que la competencia. Sí, correcto. Sí, Carolina, perfecto. Muchas empresas lo que hacen es tratar de, con una guerra de precios, quebrar al pequeño competidor. Un pequeño competidor, cuando ingresa recién en el mercado, ¿qué ocurre? No tiene mucho presupuesto porque recién se están dando a conocer. Recién están captando mercado. Ellos harán su presupuesto para saber en qué momento llega a un punto de equilibrio en donde no pierden ni ganan, porque las primeras etapas de la producción o de la comercialización de esta empresa es perder plata, porque no tienes tú tienes que invertir mucho dinero en mercadotecnia, en elaboración de producto, en captar clientes, inviertes mucho dinero y la cantidad de clientes que te van a llegar no son muchos. Eso es lo que se llama la etapa de introducción del producto. Probablemente ya cuando entras en la etapa de crecimiento del producto es donde ya comienzas a tener más clientes. Pero aún no estás ganando plata. Tienes más clientes, tu producto está comenzando a crecer y es ahí cuando la competencia te va a observar. En algunos casos, dependiendo de la competencia, puede que
no te dé mayor atención y te permita seguir. Claro, ellos van a hacer sus estrategias, pero bueno, va a ser una competencia leal, ¿no? Habrá otros casos en donde la empresa puede acercarse a ti y comprártela. Decir, mira, ¿sabes qué? Me gustaría comprarte a tu empresa. No sería la primera vez, ya ha habido muchísimos casos. Por ejemplo, el caso de Google y YouTube. YouTube, bueno, actualmente sabemos que YouTube pertenece a Google, pero en los inicios de YouTube y en los inicios de Google eran dos empresas diferentes, que evidentemente Google ya en ese momento pues comenzó a tener ya mucho poder, mucha hegemonía, tenía mucho dinero, y se percató, perdón un segundito. Disculpen, gracias. Entonces, cuando YouTube comienza a tener también un crecimiento acelerado, Google le comienza a poner el ojo, o sea, le interesa ese producto. Entonces, Google tenía dos opciones. Competir con YouTube, es decir, sacar su propio canal de videos, o comprarlo. Cuando Google comienza a hacer la evaluación para poner su propio canal, comienzan a hacer justamente un proyecto, un anteproyecto, la inversión, todas las etapas que vamos a ver, menos la parte de operación, porque eso nunca llegaron, simplemente llegaron a la parte de preinversión. Entonces ellos comenzaron a ver cuánta cantidad de dinero ellos necesitarían, por ejemplo, para implementar esa tecnología, cuánta cantidad de dinero necesitarían para trabajar en el tema de marketing, es decir, dar a conocer el producto a toda la comunidad en línea, en la comunidad online. Y al mismo tiempo, mientras trabajaban en ese proceso, se acercaron a la empresa de YouTube y le preguntaron, ¿cuánto costaba YouTube? Un ratito. Que no recuerdo en cuánto lo compró. Ya que está. Bueno, entonces, cuando hacen la evaluación y comparan el precio de cuánto quería YouTube, se dieron cuenta de que si ellos querían entrar a competir con YouTube, es decir, ganar clientes, se le iba a hacer muy, muy complicado, muy complejo por una sencilla razón. En primer lugar, porque YouTube ya estaba posicionado en el mercado. Y en temas empresariales, hay un axioma que dice que el que llega primero, el que pega una vez, pega dos veces. Y el que llega primero al mercado es el que tiene la mayor posibilidad de ganarse todo el mercado. Y en el caso de YouTube, ya tenía ganado el mercado. Y si si Google quería ganar mercado o competir con YouTube, le hubiera sido muy, muy complicado. Entonces, bueno, para no alargar tanto la historia, Google se acercó a YouTube y le vendió, espérenme un ratito, no. Aquí les voy a leer una noticia. ¿Sí? Cuando compró Google a YouTube. Google quiso comprar YouTube en 2005 por 15 millones de dólares. ¿Ok? En 2005, Google dijo, bueno, yo te compro YouTube, toma aquí 15 millones de dólares. Ojo, 15 millones de dólares. Muy probablemente muchos de nosotros lo hubiéramos vendido. Pero YouTube no se lo vendió en 15 millones de dólares.
En 2015 YouTube recién tenía 1 año, pero ya tenía un crecimiento muy, muy acelerado, como yo les había dicho, ¿no? Y en 2015 YouTube no se dejó comprar por Google. YouTube se deja comprar por Google recién en octubre del 2006, es decir, 1 año después. Y lo vendió, Google compró YouTube en 1.600 millones. O sea, $1 billón. 1.600 millones de dólares. Eso es lo que le costó comprar Google y a YouTube. Entonces, en este caso, le salió mucho más económico comprarlo, aunque usted me puede decir, bueno, profesor, pero son 1.600 millones. Sí, pero entrar en esa competencia, entrar en ese ritmo de pelear, hubiera sido mucho más caro. No sé si usted recuerda que Google tenía una red social que se llamaba Google+. ¿Alguien creó algún perfil en Google+? No, nadie. Bueno, Google tenía una red social que se llamaba Google+. Creo que ya la cerraron ahora como hace 2 años, no es igual. Entonces, en el caso de Google, en este caso específico, ellos llegaron simplemente a la etapa de preinversión. Y como les dije, ese es el caso, ¿no? O sea, o comprar. Ha habido otros casos, como por ejemplo, empresas que entran en una guerra de precios, bajan los precios bastante, bajan los precios inclusive al punto en el cual esa empresa no gana dinero, simplemente está perdiendo, pero como es una empresa grande que ya tiene activos, que tiene dinero y tiene ventas, entonces ellos sí se permiten perder por un tiempo porque igual eso hacen un cruce de caja, pero lo hacen exclusivamente con el afán de quebrar a una empresa pequeña que recién está saliendo al mercado. En todas partes del mundo ya existen leyes que se llaman leyes antimonopólicas que protegen a las pequeñas empresas de empresas grandes que aparecen en el mercado justamente para quebrarlas. El concepto en la actualidad, en muchos países del mundo, no digo en todos porque no en todos pasa, pero al menos los países de Occidente, como el continente americano, el continente europeo, el continente de Oceanía, le hace un poquito más complicado porque tiene sus propias legislaciones, un poquito más complicado. Pero en términos generales, las leyes protegen a las pequeñas empresas para que las grandes no las terminen destruyendo. El concepto de antimonopolio lo que trata de decirnos es que todas las empresas tengan las mismas oportunidades de competencia, que puedan todos ganar mercado de manera legal. Insisto, esto va direccionado a las empresas grandes. Pero bueno, eso pasa, eso ocurre. Ahora, la primera parte, en la etapa de inversión, es como ya dije hace un momento, ahí es donde nosotros vamos a identificar las necesidades o vamos a necesitar las oportunidades de mercado. En segundo lugar, es donde nosotros vamos a formular propuestas y vamos a evaluar el proyecto. Es decir, es donde nosotros vamos a definir la factibilidad del proyecto. Me refiero a qué tan posible es llevar ese proyecto a la realidad. Aquí es importante saber lo siguiente. Digamos que voy a poner un ejemplo, ¿no? Digamos que yo me gustaría presentar un proyecto a unos socios para que inviertan dinero en mi proyecto, en mi idea de negocio, y yo quiero hacer turismo espacial. ¿Verdad? Turismo espacial, que ya hay proyectos de eso en Estados Unidos. Entonces yo tendría que evaluar la factibilidad. ¿Qué tan factible es que yo haga turismo espacial? Yo, como Melo Rodríguez, es muy
poco factible, casi nulo la posibilidad de que yo haga un proyecto espacial. ¿Por qué? Porque para hacer un proyecto espacial necesitas, por ejemplo, tener una nave espacial, necesitas tener tecnología, necesitas tener personal que conozca ese tipo de cosas. Y yo no conozco absolutamente a nadie. Entonces, la idea es real, que se puede hacer turismo espacial, la idea es real. Lo otro es que qué tan probable es que yo ese proyecto lo haga realidad. Entonces, ese proyecto no es factible. Ahora digamos que yo tengo otro proyecto, digamos que yo quiero poner un restaurante temático. Digamos un restaurante temático. ¿Qué es un restaurante temático? Es un restaurante en el cual yo elijo una temática en donde las personas vayan y sientan afinidad por esa temática. Digamos que, como ya hay, ¿no? Los restaurantes deportivos, en donde tú llegas y hay full pantallas de televisión en donde solamente ves deportes. Y hay camisetas, hay balones de diferentes deportes, ¿verdad? Hay fotos de diferentes deportistas, algunas que están autografiadas, otras que no. Pero el ambiente que se vive en ese restaurante es un ambiente deportivo. Entonces quiero abrir un restaurante temático. Entonces, ¿qué tan factible es que yo abra un restaurante temático? Probablemente es muy factible, es muy real. Porque necesitaría, por ejemplo, alquilar un local, que es posible. Necesitaría de pronto adecuar mi local con temas deportivos, que es posible. Necesitaría contratar cocineros o chefs, lo cual es posible. Entonces, sí es un proyecto factible. Ahora, claro, ahí viene la otra parte, la etapa de inversión. Comenzar a ver qué cantidad de dinero es que yo voy a necesitar para poder poner un restaurante temático. Me voy a poner un ejemplo muy extremo. Digamos que yo necesito para un restaurante temático, necesito, no sé, 100 millones de dólares. Probablemente 100 millones de dólares para un parque temático no sea factible, porque es mucho dinero. Pero de pronto, o está la otra opción. Digamos que para un restaurante temático necesitas 200 mil dólares. Entonces sí es factible, 200 mil dólares, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con que el estudio sea factible, que el proyecto se pueda hacer realidad, que sí lo podamos aterrizar en algo concreto. Digo esto porque en ocasiones las ideas pueden ser muchas, pero llevarlas a la realidad a veces es un poquito más complejo, ¿verdad? En esta etapa de preinversión, se destacan 5 subetapas, que es la idea, el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. Entonces, aquí, un segundito, me voy a cerrar, que está abierto, creo que está acá. Un segundito. Un segundito. Segundito. Ya, gracias. Perdón, disculpe. Ya estamos en la etapa de la prefactibilidad. Perdón, en la etapa de preinversión. Entonces, recordemos que cuando iniciamos un proyecto, tenemos que recopilar información, porque nosotros tenemos una idea, pero tienes que averiguar. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han querido iniciar un negocio? Álceme la mano. ¿Cuántos de ustedes han querido iniciar alguna vez? Ok, Lisette, usted. ¿Quién más?
Sandra, muy bien. Cuéntame, Sandra, cuéntame luego, Lisette. Cuéntame, Lisette, luego, Sandra. Cuando tuvieron la idea de negocio, ¿qué fue lo primero que hicieron para poner el negocio? No, pues más, hemos tenido la idea, pero no lo hemos hecho, pues, pero la primera idea que se vino a la mente fue investigar más sobre el negocio que uno quería montar, o sea, quiere, claro, montar ya, y a ver quiénes son quiénes más tienen ese negocio aquí dentro del cantón, y también el marketing, cómo está, dónde están ubicados, todo aquello. Ok, Lisette. Sandra, ¿qué hizo usted? Bueno, en mi caso, lo que más me enfoqué para la idea de negocio es en cuanto a la necesidad que tiene, bueno, en el caso de turismo, por lo general se han hecho los proyectos, es basándome en qué es lo más necesario o qué hace falta dentro de la comunidad o la localidad. Eso por un lado, qué es lo que la gente busca, más que nada hacer como un estudio de mercado. Entonces, en función de esos resultados, eh, ver si tal vez la propuesta o la idea que yo tengo en mente sirve o en algo resuelve esa necesidad, ¿no? Entonces, he tratado de que esas ideas de negocio o proyectos sean más viables y reales a las necesidades de las personas. O sea, eso es lo que más al momento de yo querer plasmar en algún trabajo o algo así, es lo que más me he enfocado al inicio. ¿Y si has puesto en práctica tu proyecto de negocio o no? Digamos que en parte, porque se puede decir que en lo que es turismo hay muchas cuestiones que son como que obstáculos para poderlo implementar de la manera que uno quisiera. Una de ellas es el tema político, las políticas, la ley mismo de turismo es muy como que en cierto sentido contradictoria. La misma gobernanza, porque uno si quiere hacerlo de manera legal y no como quien dice eh, de manera informal, si uno quiere hacerlo de manera legal implica muchas cosas, costos y tiempo. Uno se tiene que regir a una normativa que exige el GAT municipal y otras entidades públicas. Entonces eso es lo que lo hace un poco engorroso en cierto sentido el poderlo hacer legal. Pero si lo hace uno informal, obviamente uno no va a tener que recurrir a esas instancias o a tener que estar tratando de hacer tanto trámite. Pero si uno lo hace de manera informal, sí se puede implementar un negocio, pero no sería lo apropiado o lo aconsejable. Entonces, yo lo veo desde ese punto y lo digo porque con una amiga habíamos puesto un negocio que estábamos así, pero empezamos haciéndolo, o sea, de manera informal, sin buscar permisos ni patentes, sino de manera independiente y bajo nuestros propios recursos y a lo que estaba al alcance de lo que podíamos nosotros también aportar. Entonces, por eso lo digo, es muy complicado aquí porque el tema político, si yo lo quiero abarcar a toda la provincia, me tengo que regir a 3 normativas diferentes de 3 GATS diferentes, o sea, Libertad, Salinas y Santa Elena. Entonces, eso es lo que lo vuelve un poco complicado porque justamente estos 3 cantones como que en tema político están divorciados, se puede decir. Entonces eso como que nos obstaculiza, lo menos en el tema de turismo, nos obstaculiza un poco el poder ejercer estos proyectos. ¿Qué tipo de negocio habías pensado poner, Sandra, o habías puesto? No, o sea, yo estoy con un amigo asociado, ya él está egresado. Con un amigo hacemos recorridos en embarcaciones, pero yo sé que hay una operadora, esas están ubicadas en Salinas, que ellos tienen los permisos y todo lo demás, pero nosotros lo hacemos así porque eso implica más cosas.
De hecho, las exigencias ahora van a cambiar las normativas, incluso para estas embarcaciones. Es lo que me acabé de enterar por la misma presidenta de las operadoras turísticas de aquí de la provincia, que van a cambiar el tema de que ya les van a exigir a las mismas operadoras de estas embarcaciones que estén más o menos afiliadas a alguna cooperativa de transporte marítimo, sería en este caso. Algo así parecido a lo terrestre, pero ahora enfocado a lo marítimo turístico. Entonces tienen que estar avalados por una cooperativa o asociados, y esa es la parte compleja, porque cada operadora como que han hecho o han ejercido sus actividades de manera independiente. Poco a poco se han estado como que legalizando y formalizando, eh, en vista de que el mismo Ministerio de Turismo les está exigiendo pues que hagan eso para que puedan seguir operando. Y si no lo hacen así, pues toca, o sea, vienen las sanciones y multas e incluso el hecho de que no pueda operar la embarcación. O sea, esta embarcación sí está avalada y operativa, pero el problema es que ahora se va a hacer un poquito más formal en el sentido de los mismos, el mismo personal que va a operar dentro de la embarcación. O sea, si van a ser guías, que sean guías certificados, ya no como antes, que cualquier persona cogía y daba una, qué sé yo, cualquier persona que no sea estudiada en turismo, cogía, llegaba, tenía un conocido en la embarcación, hacía el enganche, también daba información, entre comillas, turística, porque también en ese sentido hay personas que no tienen conocimiento de lo que hay en la provincia, pero cogen y dicen lo que ven. Entonces, eso como que todo eso están normando y están legalizando, y por esa razón es que han hecho incluso una red de operadoras de estas embarcaciones aquí en la provincia. Recientemente hicieron la directiva, anteriormente no existía. Entonces, por eso lo digo, porque yo anteriormente estaba así y ahora como ya estoy vísperas de graduarme, ya estoy tratando de ver cómo lo podemos legalizar y todo lo demás con el tema de guías y toda esta cuestión, que implica tiempo y dinero y bueno, es lo que le puedo comentar, la realidad en el contexto de aquí de la península. Sí, perfecto. Todo proyecto pasa, todo proyecto tiene sus obstáculos, todos. O sea, peor aún aquí en nuestro país, en donde hacer negocio es bastante complicado, es bastante complejo. Alguien puso o leí en alguna parte que si Bill Gates o Steve Jobs o los dueños de Google hubieran vivido aquí en Ecuador, o mejor dicho, si las reglamentaciones para hacer negocios de Ecuador existiesen en Estados Unidos, Steve Jobs, Bill Gates y los dueños de Google nunca hubieran salido adelante. Porque aquí en realidad hacer el negocio es muy, muy complicado. Es verdad, el tema de los permisos a veces se vuelve tan engorroso, y en lugar de facilitar a que los empresarios puedan instalar un negocio, pues se los ponen más complejos. Y eso le quita un poco el ánimo a veces a los potenciales emprendedores, ¿no? Y como dice Sandra, hay mucha gente que necesita trabajar y toma el camino de la informalidad, que no es lo ideal, no es lo ideal. Es entendible, pues no creo que hay que explicar mucho sobre los altos niveles de desempleo que existen en el Ecuador, y creo que la península es una de las provincias que tiene más niveles de desempleo. Entonces es entendible pues que las personas hagan la parte informal, pero porque los gobiernos locales no hacen mucho. No digo que no hagan nada, porque algo tiene que ser, pero no hacen mucho como para poder ayudar a que las personas entren en negocio. Ahora, también hay otro punto dentro del análisis, que es a veces la canibalización de empresas. Es decir, todo el mundo quiere entrar a un mercado y todo el mundo quiere ganar mercado, quiere ganar cliente, y comenzamos con la guerra de precios, y yo vendo más barato, yo vendo así, así. Y eso también es negativo. Eso también es negativo. O sea, tiene que haber una reglamentación, tiene que haber normas para poder
controlar un poco. Porque cuando hay un mercado, cuando hay un tipo de negocio que comienza en agua, todo el mundo quiere poner, mira, yo por ejemplo me recuerdo cuando fue la época del camarón, aquí en la península. Fue a mediados de los 80, casi finales de los 80, en donde comenzaron a venir las primeras empresas de laboratorios de larva aquí en la península. Y les iba muy bien. Y aquí en adelante, toditos, bueno, no todos, ¿no? Pero todos los que tienen su dinero, aquí en la península, comenzaron a invertir en laboratorios de larva. Y bueno, fue por un lado, al inicio fue positivo porque evidentemente a las personas poner laboratorios generaron mucho empleo. Pero cuando fue ya desmedido, comenzaron muchos problemas porque, por ejemplo, lo que me comentan amigos que trabajan en el sector, a mí no me consta porque yo no es que fui experto en eso, pero me comentan que eso causó un aceleramiento en la contaminación en el mar, puesto que las empresas, las larvas cuando están en el agua, ¿verdad? Esa agua se ensucia y tú tienes que estarla cambiando periódicamente. O sea, tú no puedes dar agua sucia porque los animalitos se te mueren. Entonces, toda esa agua, ¿dónde iba? Iba al mar. Entonces, una cosa es que pronto haya un solo laboratorio o 3 laboratorios que boten al mar. Bueno, el mar tranquilamente puede disipar esa contaminación. Pero cuando tienes una cantidad muy considerable de laboratorios y todas botan el agua al mar, esa agua contaminada al mar, el mar no puede disolver esa agua tan rápido. Y al quedarse esa misma agua en el mar, y tú de ahí mismo coger el recurso, estabas contaminando a tus propios animales. Bueno, el punto es que no hubo un control. Y tuvimos muchos problemas. Pues ahora, último, bueno, ya las cosas han mejorado. Pero sí, se necesita igual tener un control. Volviendo a nuestro tema ya, el cual me desvié un poquito porque quería justamente escuchar las vivencias de ustedes. Bueno, en el caso de Sandra, que ya lo ha palpado, Lisette, que aún no lo ha puesto en práctica, pero bueno, cuando tú comienzas la primera etapa, es una etapa de incertidumbre. Es una etapa de incertidumbre, es decir, no sabes si tu negocio va a ganar o no va a ganar. Estás totalmente incierto. Claro, tendrás toda la energía del mundo, una mentalidad muy positiva, decir, sí, el negocio nos va a ir bien. Pero en realidad, la incertidumbre aumenta. Ahora, ¿cuándo comienza a disminuir la incertidumbre? Pues a medida que el negocio comienza a ponerse en marcha. A medida que el negocio comienza en marcha, la incertidumbre puede ir disminuyendo, o puede mantenerse, o puede aumentar. Entonces, aquí importante en el tema del proyecto es que a medida que este se va desarrollando, nosotros podamos tener la posibilidad o la capacidad de poder ir subsanando los problemas que van apareciendo. Porque si bien es cierto, nosotros podemos hacer un estudio y podemos analizar todas las variables, pero siempre habrá una variable que queda suelta que no la hemos considerado o que aparece de acuerdo a alguna circunstancia. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos unas subfases dentro de la etapa de impresión, como es, por ejemplo, la idea. Aquí en la etapa de la idea del proyecto es donde nosotros tenemos que detectar la problemática o tenemos que detectar el potencial que tiene nuestro proyecto. En esta etapa, lo primero que se tiene que hacer cuando queremos poner un negocio es utilizar una técnica, ¿no? Una técnica muy conocida, que es la lluvia de ideas, en donde todos los involucrados podemos decir, bueno, ¿qué tipo de negocios podemos poner? Pongamos un restaurante, pongamos un bar, pongamos esto otro, y las personas comienzan a hablar libremente de qué tipo de ideas les gustaría colocar. Aquí lo importante en esta parte de la lluvia de ideas es permitir que todas
las personas, digamos que son un grupo de 4 personas, ¿no? Lo importante aquí es permitir que las 4 personas, en este caso, en este ejemplo, se expresen libremente. En esta etapa no es conveniente o no se aconseja para nada decirle a alguien, no, tu idea no me parece buena. No, déjenle que las personas pongan su idea. Porque luego lo que nosotros tenemos que es ir analizando cada idea que se ha puesto sobre la mesa y hay que ir eliminando las que consideramos que no son tan viables y quedarnos con las que sí son viables. ¿Qué también juega un rol muy importante en la primera etapa de los proyectos? Es la experiencia. Si dentro del grupo ha habido alguien que ya, por ejemplo, yo digo, bueno, pongamos un restaurante temático, y ya ha habido alguien que ya ha puesto un restaurante temático y probablemente no le fue bien, esa experiencia de esa persona es muy enriquecedora porque va a permitir, en primer lugar, saber si vale la pena o no vale la pena entrar en ese negocio. Y en segundo lugar, si es que hubo problemas por los cuales ese negocio no pudo subsistir, yo conocer cuáles fueron esos problemas y poder ver si yo en un futuro podría resolver ese problema o no lo podría resolver. Porque el problema no es cuando la gente dice, mira, pongamos un negocio, vendamos jugos. Y la gente dice, no, si ese negocio no vale. Mira, yo tuve un negocio, tuve un primo que tiene ese negocio y quebró, le fue mal. El problema no es que haya quebrado, ¿no? Ese no es el problema. El problema es que no me digas por qué quebraron. ¿Qué hizo mal esa persona que condujo a la desaparición de ese negocio? ¿Verdad? Porque probablemente esa persona cometió algún tipo de error por desconocimiento que yo, por mi formación estudiantil, por mi formación académica, probablemente yo podría manejar de mejor manera ese problema. O definitivamente no se podría manejar y sí, definitivamente no vale la pena poner ese negocio. Entonces, lo primerito es tener la idea. Lluvia de ideas, exponer nuestra idea al grupo, exponer nuestras ideas a personas que probablemente ya hayan puesto un negocio similar y que a algunos les ha ido bien o que les ha ido mal. De esa forma nosotros podemos saber qué tan viable es nuestra idea de negocio. En algunos casos, en estas primeras etapas, lo que se hace es tener un boceto general, una idea general de qué tipo de personas nosotros necesitamos. ¿Existe ese personal aquí o no existe? Por ejemplo, yo quiero poner un restaurante de comida africana, por poner un ejemplo de nada más, ¿no? Para ser didáctico. Ok, tendré que ver quizás si los condimentos de la comida africana los tengo en el país o los tengo aquí en la península. En segundo lugar, tendría que ver si tengo algún chef experto en comida africana, ¿verdad? Entonces, digamos que digo, no, pero sí poco sí, porque yo en Quito conocí a una persona que es chef, muy bien. Entonces yo tengo que ir sabiendo, por ejemplo, cuánto dinero me estaría cobrando esa persona por venir a trabajar acá, ¿verdad? Entonces, yo ya necesito en esta primera etapa ir más o menos esbozando cuáles son los recursos humanos y cuáles son los recursos económicos que yo voy a necesitar para el proyecto. Esa es la primera etapa ideal. Luego viene la etapa del perfil del proyecto. Aquí ya una vez que nosotros hemos obtenido la información preliminar, en esta etapa hay que optimizar la información obtenida. Es decir, comenzamos a eliminar las ideas que no sirvan, las ideas que pronto son poco factibles, para luego pasar al estudio de prefactibilidad. A este estudio también se lo conoce como el anteproyecto. Uno de ustedes están por salir, me imagino que algunos de ustedes van a hacer, me imagino, tesis, otros irán a hacer exámenes complexivos.
Pero cuando hacemos tesis, lo que se hace es un anteproyecto. Un anteproyecto es algo, es una parte en donde nosotros ya hemos aterrizado la idea, en donde usualmente ponemos el establecimiento del problema que nosotros queremos resolver. Ya lo ponemos sobre papel. Colocamos cuáles son los objetivos generales y cuáles son los objetivos específicos de mi proyecto. Colocamos un cronograma de trabajo, lo que vimos en la ruta crítica, para poder saber qué es lo que nosotros necesitamos hacer o qué necesitamos nosotros para poder culminar el proyecto. Y antes que me olvide, la próxima clase vamos a trabajar en el tema de la ruta crítica de su proyecto. Espérenme que estoy apuntando. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesito que usted traiga para la próxima clase? Necesito que tenga ya las actividades. Creo que Sandra me preguntó el día sábado de dónde empieza el proyecto. Usted tiene que presentar el proyecto desde la idea inicial hasta la puesta en marcha. Como ningún proyecto está puesto en marcha, simplemente fue un proyecto que presentaron en Emprendimiento 1, quiero que, como ya lo tienen listo, como ya hicieron el proyecto 1, en Emprendimiento 1, me digan qué actividades son las que ustedes plantearon y qué actividades y el tiempo de duración de las actividades. Por ejemplo, usted dice, bueno, vamos a averiguar, sacar permiso de funcionamiento para la lancha. Muy bien. ¿Cuánto tiempo dura eso? ¿Ok? Entonces, actividades. No necesito que me lo presenten a mí, pero sí lo necesito que lo tengan por lo menos escrito. O mejor dicho, no. Necesito que me lo presenten en una hoja en Word. Una hoja en Word. Quiero que hagan 3 columnas. 3 columnas. En la una pongan actividad y lo ponen como lo hemos visto. A, B, C, D, F. Las letras que sean necesarias. Una segunda columna, quiero que hagan algo que se llama descripción. Y en la descripción quiero que me digan qué van a hacer. Por ejemplo, actividad A. ¿Qué va a hacer en la actividad A? En la actividad A vamos a sacar permiso de funcionamiento. Actividad B. ¿Qué van a hacer en la actividad B? Sacar permiso de funcionamiento, pedir prestado plata en el banco, por poner un ejemplo. De esa manera, para mí va a ser mucho más sencillo poder entender cada una de las actividades. Y en la tercera columna necesito que me presenten el tiempo que se va a demorar esa actividad. Ahora, ojo con algo. Cuidado con los tiempos. ¿Qué me refiero con cuidado con los tiempos? Si usted coloca en los tiempos que las actividades van a demorar, por poner un ejemplo, horas, entonces si va a poner horas, todos los tiempos tienen que ser en horas. Yo les recomiendo que pongan en una sola medida de tiempo, o bien en horas, o bien en días, o bien en meses. Yo creo que lo más conveniente es colocar el tiempo en días. O sea, ¿cuántos días se va a demorar en la actividad 1? ¿Cuántos días en la actividad 2? ¿Cuántos días en la actividad 3? Lo digo ahorita porque antes que se me pase por alto. ¿Ok? No sé si me quedó clara la explicación, chicos. No es un trabajo que lo va a calificar, pero sí necesito verlo porque a partir de ahí usted ya tiene que comenzar a hacer su ruta crítica y a partir de ahí yo le puedo ir explicando, ya llevando el ejercicio de ruta crítica, que era un ejercicio práctico, teórico, llevarlo ya a la realidad en un ejercicio real, en un proyecto suyo real. ¿Ok? Entonces eso es para la próxima clase. Bueno, luego que hemos hecho el estudio de prefactibilidad, viene el estudio de factibilidad. Aquí, en cambio, es la parte en donde se comienzan a reducir el margen de errores. O sea, comenzamos a ver cosas que no pueden, cosas que son posibles hacer y sacar las cosas que no son posibles hacer. Por ejemplo, el caso del restaurante africano.
Si yo quiero poner un restaurante africano y aquí en Ecuador no hay nadie que cocine comida africana, pues el proyecto no es factible. Pero, profesor, pero podemos tener pronto un cocinero de África. Sí, claro, podemos tener un cocinero de África. Pero entonces comienzas a analizar, bueno, el tema del idioma. Ese cocinero que piensas traer, ¿habla tú mismo, habla español? ¿Cuánto te cuesta traerlo? ¿Cuánto te cuesta mantenerlo? ¿Cuánto te cuesta pagar el sueldo? Entonces, eso hace que el producto sea factible o no sea factible. Pero, profesor, pero eso igual se lo transmite al que va a comprar la comida. Sí, de nuevo, tienes que analizar. ¿Cuánto va a costar el plato de comida? ¿Y a qué mercado lo vas a direccionar? Me voy a poner un ejemplo. Digamos que un plato africano tú lo vas a vender en $20. Ok. ¿Cuántas personas estarían dispuestas aquí en la península a pagar $20 por un plato africano? Entonces, eso lo tienes que ir viendo para ver si el proyecto es factible o no es factible. ¿Se puede dar o no se puede dar? Si es factible, adelante. Si no es factible, simplemente queda ahí. Y finalmente, el quinto punto ya es plasmar el proyecto. Aquí ya básicamente lo que ya se tiene listo el proyecto. Aquí se hace algo que se llama la evaluación ex ante. ¿Qué es la evaluación ex ante? No es nada más que evaluar cada uno de los elementos del proyecto. O sea, le damos una última mirada y vemos si que todo lo que hemos analizado, pues, es posible pues, llevarlo a la práctica. Luego de la etapa de inversión, viene la etapa de inversión. En esta etapa, ya es la parte donde nosotros vamos a poner en práctica, ya vamos a ejecutar el proyecto, ya lo vamos a llevar a la realidad. En esta etapa, ya tenemos que haber también conseguido los inversionistas, las personas que nos van a dar el dinero para poder hacer realidad el proyecto. Y aquí viene otro obstáculo que tenemos que saltar. ¿Cuál es ese obstáculo? Pues tenemos que nosotros vender la idea de negocio. De nada nos sirve a nosotros tener la mejor idea del mundo, pero si no la podemos transmitir. Tenemos que transmitir esa idea de negocio. Tenemos que darle al cliente, o perdón, el potencial inversor, tips para que se emocione con la idea y quiera trabajar con nosotros. Como les dije en varias ocasiones, el latinoamericano cuando inicia un negocio, lo primerito que dice es, bueno, vamos a pedir plata prestada al banco. Pero recuerde que esa tendría que ser en realidad la última de las últimas opciones. La primera opción tiene que ser es venderle la idea a alguien. Vender la idea, encontrar un socio. Hay muchas personas que les gustaría invertir, pero vende la idea. Alguna vez una amiga me decía que quería poner un negocio. Bueno, yo no tenía dinero, pero me decía, ¿no? Y yo le decía, pero ¿y qué vas a hacer para conseguir dinero? Me decía, no, que voy al banco a prestar plata. Pero ¿por qué en lugar de vender ir al banco a prestarle plata, por qué no consigues un inversionista? Y le agradó la idea, ¿no? Pero yo le decía así, mira, pero para que consigas un inversionista, alguien que te inyecte dinero, tienes que vender la idea. Entonces yo le pregunto, dime, ¿qué negocio es el que quieres colocar? Ella me dice, quiero vender camisetas, perdón. Yo le digo, camisetas, pero ¿qué estilo de camiseta? Me dice, no, quiero vender camisetas para jóvenes. Para jóvenes, así jóvenes. Yo le decía, bueno, ya. Pero ¿y qué tienen de diferente tus camisetas por las cuales las personas quieran comprarte las camisetas a ti y no comprarse a las otras personas? Entonces me decía, no, me dice, lo que pasa es que la camiseta tiene una tela, que esa tela, bueno.
Entonces yo le decía, bueno, está bien, ¿no? Me parece una buena idea. Aunque tienes que pensar, le decía, que tiene que ser una propuesta de valor que el cliente la pueda ver, la pueda percibir como tal, como una ventaja de tu producto sobre la competencia. Y tienes que saberla transmitir, primero verbalmente y luego que la viva, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos una idea y pensamos que nuestra idea es diferente o tiene una propuesta de valor diferente a la competencia, tenemos que transmitirla y tenemos que hacerla que el cliente la sienta. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le digo a ustedes, qué sé yo, les voy a vender el mejor encebollado de la península, el encebollado más rico, más delicioso? Y ustedes van a mi local, se comen el encebollado, pero para ustedes no es el encebollado más rico, más delicioso. Es bueno, pero no llega a esos extremos. ¿Qué pasa como cliente por su mente? ¿O no pasa nada por sus mentes? Me prometieron el mejor encebollado de la península y me dieron un encebollado que sí, es bueno, pero tampoco es el mejor. ¿Qué pasa por la mente del cliente en ese momento? Lisette, le escucho. Nada más se siente triste o tal vez arrepentido de haber comido ahí porque tú pudo haber comido en un lugar mejor. Correcto, se siente decepcionado porque yo le prometí que mi encebollado iba a ser mejor. El cliente creyó en mi promesa, comió el encebollado y no lo cumplí. Pamela me dice, no volver al lugar porque sí hay mejores encebollados. Correcto, así es. Entonces yo he fallado en mi propuesta de valor. Yo quería transmitirle, en primera instancia se lo transmití, pero el cliente cuando lo probó no estuvo de acuerdo. Entonces, en mi cliente crea una sensación negativa y como dice Pamela y como dice Lisette, pues no va a volver nunca más al restaurante a comer. Entonces, nosotros tenemos que tener esa propuesta de valor. Eso es lo que nosotros tenemos que venderle a nuestro inversionista. Porque una de las preguntas que te va a hacer el inversionista siempre va a ser, bueno, una es, ¿cuánta plata voy a ganar? Y la otra es, ¿por qué tendré que invertir en tu negocio y no en otro negocio? ¿O por qué tendré que invertir en tu negocio y no dejar mi plata guardada en el banco que está segura? Sí, la plata en el banco está segura, en teoría, ¿no? Pero bueno. Entonces, tienes que vender la idea. ¿Por qué? Siempre cuando usted tenga una idea de negocio, cuestiónese mucho. ¿Por qué esta idea? ¿Por qué me compraría mi producto? ¿Ok? Eso es importante. Luego de que termine la etapa de inversión, viene la etapa de la operación. En la etapa de operación es donde ya nosotros pasamos del simple documento en donde nosotros hemos detallado cada una de las estrategias, cada una de las tácticas, cada una de las actividades que nosotros vamos a hacer, la pasamos del detalle en una hoja, la pasamos a la realidad, o sea, la vamos a poner en práctica. Aquí pasa algo muy peculiar en ocasiones. Cuando llegamos a la etapa de operaciones, pensamos que ya hemos llegado al final. Bueno, el proyecto se terminó, vamos a ponerlo en la práctica. Y muchas empresas, recuerden que nosotros, el proyecto no termina solamente con la puesta en marcha del proyecto. El proyecto debe continuar. Porque usted tenía estrategias que quiere implementar en su proyecto. Y en algunos casos las empresas comienzan a bajar la guardia. Es decir, se olvidan de las estrategias que han planteado o ponen en práctica las estrategias que han planteado, pero se olvidan de los objetivos.
y se olvidan de medir los resultados. En un proyecto, punto importante es colocar indicadores. Indicadores de su proyecto. Saber, ¿cómo sabe usted si usted está mejorando su negocio si no tiene indicadores? Un indicador podría ser las ventas, ¿verdad? Usted se planteó vender en mayo del 2022, vender $1,000, y ya estamos 24 de mayo, y de pronto solamente hemos vendido $100. Entonces, ese indicador me va a dar ese dato si es que lo he hecho bien o no lo he hecho bien. Otro punto importante en los indicadores es que los indicadores se los tiene que controlar de manera muy cercana. En caso de las ventas, tienes que controlar las ventas todos los días. Todos los días, para ir viendo si es que vas a llegar al presupuesto o no va a llegar al presupuesto. Porque si no va a llegar al presupuesto, significa que la estrategia que planteaste de pronto no está dando los mejores resultados. Y necesitas en ese momento replantear la estrategia. O ver por qué razón la estrategia no está dando resultados. Por otro lado, si tus resultados van a la par, dice, bueno, para vender $1,000, ya para el 24 de mayo, qué sé yo, tengo vendido 800, ok, voy bien encaminado, ok. Si voy bien encaminado, no voy a bajar la guardia, tengo que seguir estar pendiente. O si de pronto ya vamos 24 de mayo y mi presupuesto de venta era $1,000 y yo ya vendí $1,000, significa que para el próximo mes tengo que replantear otros presupuestos porque probablemente en mayo me quedé muy corto. De pronto no tomé en consideración algunos factores que hicieron que yo pusiera que mi venta iba a ser solamente $1,000. Pero en términos generales, lo que sí hay que hacer es plantear indicadores. La venta es uno. Plantear, por ejemplo, niveles de satisfacción de los clientes, porque eso es importante. En los negocios no solamente es vender, sino que vender de manera recurrente, es decir, cada cierto tiempo. Claro, depende de ciertos productos. En el caso turístico, nosotros podemos tranquilamente tener ventas recurrentes, ¿verdad? Si viene una persona, qué sé yo, a pasar un feriado, yo podría pronto también hacer que esa persona venga para otro feriado, o hacer que todos los feriados esa persona venga a mi local o a mi negocio. Entonces, eso hay que tomar en consideración, el tema de las ventas recurrentes, que de eso se trata. No solamente venderle a mi cliente y ya se fue, ya nunca me regresó, no. Ese podría ser otro indicador, dependiendo de del giro del negocio que tengas. ¿Cuántas veces el cliente viene a comprarme? ¿Cuántas veces viene a utilizar mis servicios? Ese puede ser otro indicador. Ya depende de qué es lo que usted quiere lograr. ¿Qué es lo que quiere medir? Lo importante es que también en un proyecto tengamos indicadores. Eso también lo vamos a ver, cómo establecer indicadores. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Cómo establecer indicadores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder llegar al tema de indicadores? ¿Ok? En conclusión general, en conclusión de la clase, podemos decir que nosotros, como líderes de nuestro proyecto, tenemos que estar siempre en una constante retroalimentación con cada uno de los miembros del grupo. Tenemos que estar en retroalimentación con nuestros clientes, ya cuando el proyecto ya se pone en marcha. Porque de esa forma nosotros podemos mejorar. Si nosotros cometemos el pecado de creer que porque es mi proyecto y ya está puesto en marcha, ya no necesito preguntar, pues lamentablemente sí estamos cayendo en un gravísimo error. Porque el mercado, recuerden que el mercado evoluciona de manera muy rápida. Y lo que probablemente le gustó al cliente el día de hoy, mañana ya no le gusta. Entonces nosotros tenemos que estar siempre investigando el mercado, preguntándole a nuestros clientes. Si nuestros clientes van a nuestro local, preguntémosle. Consultémosle. Motivemos al cliente a que converse con nosotros. ¿Qué sé yo? Si soy un restaurante, le puedo decir, mira, a mí me gustaría que usted nos haga una evaluación de satisfacción. A cambio, le vamos a regalar un post. No sé, me estoy inventando, ¿no? El asunto es que los clientes hablen.
Lo malo es que cuando nosotros no motivamos al cliente para que hable, el cliente cuando habla es porque se siente insatisfecho en un producto o tiene alguna queja de un producto. Entonces nosotros no tenemos que llegar a ese nivel. Tenemos que hacer que el cliente hable. Porque pronto, si el cliente quedó satisfecho con nuestro servicio, pero de pronto hay una otra cosita pequeña que no le gustó, preferible que me lo diga, porque quizá esa pequeña cosita que no le gustó, si yo no le presto atención, en el futuro puede acarrear que esa pequeña cosita se vuelva algo tan grande que sea un problema de difícil manejo para mí y posiblemente incluso podría ser que mi negocio llegue a quebrar. Entonces eso hay que tener mucho en consideración. Bien, chicos, entonces, no sé, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, por favor, adelante, los escucho. Ok, la guía se la estoy enviando el día, tengamos ya la última clase, ¿okay? Para que la tenga usted en su poder. Lo otro, recuerden, la próxima clase necesito que usted traiga en una hoja en Word, porque me la va a proyectar aquí, necesito que me traiga las actividades. Recuerden que quiero 3 columnas. Una columna en las actividades, que va a colocar A, B, C, D, ¿verdad? Espérenme un ratito, déjenme mejor proyectarles. Mejor proyectarles. ¿Qué es lo que necesito, no? Ya, aquí está. Déjenme compartirlo. ¿Qué es lo que necesito que usted presente en la próxima clase? Una columna, una que ya actividades, otro que diga detalle, y otro que diga duración. Entonces en actividades usted va a poner actividades, ¿no? Como hemos visto, A, B, C. No sé, me voy a inventar. A, B, C, D, E, F, E, H, I, J, K, L, M, N, N, O. No sé, me estoy inventando la actividad. Y aquí en detalle usted tiene que decirme a qué se refiere con la actividad. Por ejemplo, sacar permisos, funcionamiento. Ya, ok, esa es la actividad. La actividad B te dice, cotizar la compra, cotizar artículos del negocio. La actividad C, hacer préstamos en el banco, por ejemplo. La actividad D, qué sé yo, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, luego con la duración. Ok, sacar permiso de funcionamiento, ¿cuánto tiempo demora? Yo pienso que demorará unos 5 días. Yo ponga duración y ponga 10. Digamos que cotizar artículo de negocio. Entonces, no, eso se lo hacen un ratito en 1 hora. Ok, no va a poner 1 hora. Acá, por ejemplo, lo hacen un día. Hacer préstamo del banco, ¿qué tiempo se demora el trámite y todo eso? Eso se demorará unos 7 días. Ya listo. Y así sucesivamente. Entonces, de esa manera, yo ya puedo ver cómo tiene usted organizadas sus actividades. Porque lo que tiene que presentarme, o parte del proyecto que tiene que presentarme, al finalizar el primer parcial, es justamente la ruta crítica de su proyecto. Entonces, yo ya con eso ya puedo estar tranquilo de saber que usted lo está haciendo bien. Si está algo equivocado, pues justamente le ayudaré a que lo mejore. ¿Ok? Ahora sí, preguntas
sobre la tarea que tienen que hacer. Es una tarea, tienen que presentármela, ojo. Eso es parte del proyecto. Preguntas, por favor, consultas. Disculpe, profesor, es por grupo, ¿verdad? Claro, sí, su grupo. Listo. Reúnen con todo el grupo y comienzan a detallar, bueno, cuáles son las actividades, cuáles son los detalles, la organización. Y lo presentan solamente uno por grupo. La próxima clase vemos ese temita. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Por favor, adelante. Bueno. Recuerden, estimados estudiantes, cualquier pregunta, cualquier consulta que tengan, no duden en hacérmela, pero hágamela en el grupo. No me esté escribiendo al personal porque yo no contesto a nadie. En el grupo escríbamelo y yo con todo gusto le contesto enseguida. Bueno, si es en la mañana y estoy en clase, pues tendré que esperar un poquito, pues estoy en clase. Pero ya en la tarde yo estoy usualmente ya desocupado, aunque también tengo unas clases en la tarde, pero bueno. Me escribe, me dice, profesor, mira, tengo una pregunta en el grupo y con gusto yo les contesto. ¿Ok? Listo. Entonces, les agradezco a todos ustedes por haber venido al día de clase. Dentro de un momento ya les envío a ustedes ya el link de la clase para que lo puedan revisar en cualquier otro momento. Listo, gracias chicos y chicas por venir el día de hoy. Que tengan un excelente inicio de semana y un excelente día martes. Cuídense. Chao.